Buenas noches, profesor. Mi nombre es Jazmín Mariela Hernández Valladares y tomo su clase de auditoría de 6 de la tarde a 7 de la noche. Como proyecto final nos pidió que hiciéramos un análisis sobre las acciones que tomó, o más bien que no tomó, el auditor encargado en el caso de Frank Tazón. Y antes de dirigirme directamente a mi análisis de las preguntas que nos solicitó, me gustaría hablarle un poco de la introducción de lo que fue este caso, de lo que yo entendí. Y es que se trata de que el caso Tazón fue un fraude multimillonario que se llevó a cabo en Long Island, Estados Unidos, en el año 2004. El profesor Frank Tazón había estado malversando los fondos de la institución educativa de la cual formaba parte, malversando sus fondos y repartiendo esas cantidades para él mismo y para sus cómplices. Este caso es innegablemente alarmante porque podemos detectar ciertas fisuras en el control interno y en la administración que formaba parte o que era la cabecilla de toda esta institución. Todo esto llevó a desarrollar y desembocar en un fraude multimillonario que es poco más de 11 millones de dólares, cifra que fue recaudada a través de 8 largos años. En 8 años nadie, absolutamente nadie, se dio cuenta que estaban faltando órdenes de compra, que estaban faltando tickets, que estaban faltando facturas para comprobarlo. ¿Por qué? Más adelante se los contaré. Aunque hubo muchos indicios, como lo acabo de comentar, en estos largos años, pequeños detalles que las mentes más suspicaces sí podrían haber tenido sospecha de esto, lo cierto es que Frank Tazón pudo engañar a todas estas personas durante tantos años, más que nada por la gran capacidad y carisma que él tenía para plantarse enfrente de la gente, hablarle de cierta manera y poder llegar en ese pequeño switch que nosotros tenemos para poder lograr que hicieran lo que él quisiera. En este caso, que más bien dejaran estar la situación. Tenía él tanta carisma, tenía una forma de atraer a la gente, de sorprenderla, que no había ningún otro remedio más que confiar en lo que él dijera. Y como todos los que confiaron en él, había una persona que a mi parecer debió haber estado más pendiente de lo que estaba sucediendo, y este es el auditor. Como responsable de su departamento y haciendo referencia a la NIA 200, él debió ser la muestra física de lo que es el juicio profesional, y no lo fue. El caballero negó totalmente su escepticismo profesional y creyó ciegamente, totalmente en la palabra del profesor. No cumplió su cometido de revisar todos los documentos, o al menos la mayoría de los documentos que le parecieran sospechosos, como fueran los que ya mencioné, tickets, facturas y órdenes de compra que no estaban siendo demostradas. Además de esto, el auditor negó los lineamientos del código de ética que dirige nuestra profesión, pues de ser el caso de que los tuviera realmente presentes, habría entendido que es necesario corroborar la información que llegue a sus manos, así sea de la persona que más confianza le tenga. Ese fue su segundo error. Y por último, yo no considero que haya informado adecuadamente o apropiadamente las deficiencias que había en su control interno y dentro de la administración a las autoridades pertinentes. Creo que fue distraído, creo que fue inocente, el juicio se le nubló totalmente y por supuesto que no fue asertivo en sus deberes. Recordemos que como un auditor de una institución de este calibre, una que ha ido creciendo con los años hasta posicionarse en cuarto lugar, me parece, de las listas más importantes de Estados Unidos en cuanto a la educación. Y a pesar de que confiara tanto en él, fue esa misma confianza que tenía que le impidió totalmente ver los errores que estaban ahí. Entonces podríamos nosotros afirmar que la culpa era totalmente del profesor Frank Tazón, pues fue él quien los timó, fue él quien los mintió y totalmente fue él quien los traicionó. Sin embargo, creo que hay un detalle muy importante y que siempre nosotros tenemos que tomar en cuenta, todas las personas, pero sobre todo aquellos que se encuentran en una posición
en que tienen que revisar con detalle la información que pasa por sus manos, eh, tenemos que tomar en cuenta que las apariencias engañan y que siempre tenemos que dar el beneficio de la duda a todo lo que nosotros tengamos. El curso correcto a tomar fue tomar esos pequeños detalles, esas fisuras dentro del control interno de estos elementos que estaban haciendo falta, irlos acomodando quizás. Y cuando notaran que el volumen era ciertamente mayor de lo que se creía, tenía que investigar qué fue lo que sucedió y no dejar que todo creciera como una bola de nieve hasta el punto en que se llevó. Y por supuesto que terminó en que todos fueron a la cárcel. Entonces, para concluir y resumir mi participación, creo que en ninguna de las preguntas él fue o cumplió con sus deberes totalmente como auditor. Creo que hubo muchas maneras de tomarlo en cuenta, pero tampoco no podemos ser totalmente críticos y señalar lo que está mal cuando es un error enteramente humano. Confiar en otro humano de esa manera es el error más importante que yo considero fue lo más resaltante en la película. Fuera de eso, el documental fue bastante interesante. Me gustó muchísimo la mentalidad del profesor Frank. Creo que es algo patológico, un mentiroso que hay que tener mucho en cuenta. Y es un error muy humano que puede suceder a todos y que tenemos que tomarlo como referencia para evitar futuros problemas. Gracias, profesor. Buenas noches.